lo que estás haciendo, pero el otro dice, no digas nada. Si yo no digo nada, entonces cuando yo haga algo malo, esa persona no va a hablar de mí mal, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de solapar y de cubrir pecados de una manera sucia. Estamos hablando de extiende misericordia, deja de juzgar. Pero, porque dice la Biblia, de la manera en que juzguemos, seremos juzgados. Cuando uno entiende la misericordia de Dios hacia uno mismo, entonces no puede actuar sin misericordia hacia su prójimo. La razón por la que la gente no actúa con misericordia hacia su prójimo es porque no ha conocido, no ha experimentado la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros entendemos la gracia, la preciosa gracia incondicional de Dios en mi vida, entonces podemos mostrar gracia de Dios al prójimo. Pero no esperes mostrar la gracia de Dios a otra persona. No puedes si tú no la has experimentado, la gracia de Dios. Leí en un comentario de una Biblia y dice esto, mis hermanos: quien se pone como juez no puede alegar ignorancia de la ley. Quien insiste en emitir juicio inmisericordia, es decir, sin misericordia, no es digno de recibir compasión. Una vez más voy a leer este comentario. Quien se pone como juez no puede alegar ignorancia de la ley. Es decir, si yo juzgo así y cuando me toca a mí digo, es que yo no lo sabía. No puedes apelar a la ignorancia de la ley. Dice, quien insiste en emitir juicio sin misericordia no es digno de recibir compasión. Ahora, Santiago capítulo 2. James chapter 2, o Santiago capítulo 2. Vean el versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice de la siguiente manera: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una vez más, palabra de Dios, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios condena actitudes legalistas. Eso es lo que Cristo vino a apuntar a esa gente hipócrita, a esos legalistas que se la pasaban nada más juzgando, hermanos. Por eso el Señor, el legalista solo mira las faltas de los demás. Como Cristo dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Eso es lo que hace un legalista. Generalmente la persona que vive bajo este sistema de ley mira a tamaño gigante las pequeñas faltas en los demás, pero las mira bien gigantotas. El legalista no mira sus propios errores, y si los mira o si se los apunta, ¿sabe qué hace? Los racionaliza o los excusa o los minimiza. ¿Cierto? Sí, es verdad que sí, yo hago eso, pero no como aquella persona. O sea, sí lo hago, está minimizando lo que le están apuntando. Y Cristo dice, ¿y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué estás mirando la paja en el ojo de tu hermano? Y mira el log, el leñote que tienes tú en tu propio ojo. Los fariseos en tiempo de Cristo Jesús, ellos imponían cargas grandes en los demás, pero ellos no movían ni un dedo para hacerlas. Muchas veces la persona que condena sin misericordia el adulterio, por ejemplo, el adulterio dentro del cristianismo se condena duramente. Muchas veces ha sido probado de que esa persona que condena sin misericordia, sin piedad, el adulterio, es una persona muy lujuriosa, él mismo.
que condena. Ha sido encontrado esto. Ahora, ¿significa que el adulterio no es problema y que no debemos de apuntar el adulterio? No estoy diciendo eso, ¿cierto? Estoy agarrando como ejemplo el adulterio. Es un pecado y trae mucho dolor en el ser humano. Pero lo que aquí estamos hablando es de la persona que sin misericordia condena al que falla. No busca ayudarlo. No busca que se levante, como la Biblia en Gálatas capítulo 1. Restáurenle en un espíritu de mansedumbre. Sino el legalista ataca, condena y nada de misericordia, sino castigo, que reciba el castigo. El legalista toma también la actitud de yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Hermanos, jamás digan eso. No digan eso, porque tú y yo podemos hacer cualquier cosa que la gente sin Cristo hace. Acuérdense, ¿por qué la gente sin Cristo hace todas esas perversiones? Por el pecado. Y nosotros tenemos eso mismo, pecado dentro de nosotros. Entonces, no nos atrevamos a decir, yo nunca haría eso. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Descuídate tú, y tú también lo puedes hacer. Porque ellos fueron engañados por Satanás, y aunque seas cristiano, si descuidas tu vida espiritual, también lo puedes hacer. ¿Qué espera Dios? Una actitud de misericordia. Debes analizarte primero a ti mismo para ir con misericordia a tu hermano. Y por eso la Biblia dice, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Saca primero el tronco, la viga de tu propio ojo. Es decir, mira las faltas en los demás, entendiendo que tú eres capaz de cometer esas mismas faltas también. Dios espera que ayudemos a nuestros prójimos. La Biblia lo enseña y asume que el prójimo debe de permitir ser ayudado. Cuando la Biblia dice, dile a tu hermano, déjame sacar, la viga de tu ojo, la paja de tu ojo, implica ayudar a la otra persona que tiene un problema, ¿cierto? Una paja le llama aquí. Pero Dios también espera que primero tú consideres la viga en tu propio ojo. Y por eso la Biblia, Cristo dice, si te pones atención a tu propia viga, entonces vas a ver bien. ¿Para qué vas a ver bien? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esto es apuntar al prójimo de acuerdo a la Biblia, reconociendo también mis flaquezas. Mi hermano, mi hermana, eso que estás haciendo es condenado por Dios. Ese es un mal comportamiento. Y pensemos al juzgar, acuérdense hermanos, aborto, transgénico, homosexualismo, lesbianismo y el racismo y todas esas cosas, mis hermanos, tenemos que juzgar y tenemos que tener la cosmovisión bíblica, Bible Worldview. Nuestra cosmovisión viene de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, voy a hacer una oración para ser despedidos. Cierren sus ojos. I'm going to pray. Pero, ¿qué hacer entonces con esto que acabamos de ver? Bueno, hermanos, número 1, juzga. No dejes de juzgar. Analiza, critica, evalúa, discierne, separa. Juzguen su propia vida. Si están viviendo o si estamos viviendo de acuerdo a la verdad. Juzguemos si estamos enseñando la verdad de Dios, en especial, mis hermanos, los papás hacia sus hijos. Porque está levantándose una generación de niños cuyos padres no les están enseñando el temor de Jehová. Y la Biblia, hermano, el pueblo de Israel cometió ese error. El pueblo de Israel descuidó una generación. No les enseñaron el temor de Dios. Y esa generación creció sin Dios. Aún los presidentes de esa generación, o los reyes, no conocían a Jehová. Y por eso la Biblia dice, fulano de tal fue rey en Israel e hizo lo malo a los ojos de Jehová. Hubo un tiempo, mis hermanos, en que no había jueces en el pueblo de Israel. Y la Biblia dice, no había rey en aquel tiempo.
y cada quien hacía lo que bien le parecía. El día de hoy, el mundo, cada quien está haciendo lo que bien le parece. Pero nuestros hijos, hermanos, necesitan crecer en el temor de Jehová. Escucha esto, papá y mamá. Si tú pierdes a tus hijos en el temor de Jehová, tus nietos es garantizado que van a estar más lejos de conocer la verdad. Y tus bisnietos más seguro, porque si tus hijos pierden la vida cristiana, el temor de Jehová, ellos no le van a enseñar a sus hijos, porque hay demasiada mentira, hay demasiado bombardeo. Y nuestros hijos están siendo enseñados todos los días por horas en las escuelas, que lo que están enseñando, hermanos, las escuelas es mucha mentira. Se están olvidando de enseñar matemáticas, química, física, y están tratando de meter filosofías, están poniendo moralidad a nuestros hijos. Esta mamá se cansó y sacó a su niño de la escuela porque cada día la maestra les preguntaba: ¿están seguros que son niños o están seguros que son niñas? Hágame favor, cada día les está diciendo a unos niños pequeñitos, hermanos de kinder: ¿eres niño o eres niña? ¿Qué cosa quieres ser tú? Es aterrador, mis hermanos, y todo el Satanás está bombardeando. Entonces, la pregunta es: juzga si estás enseñando la verdad de Dios a tus hijos. Juzga, esposo, si estás amando a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Juzga, esposo. Juzguemos los varones. Analiza, critícate. ¿Estás amando a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia? Esposa, júzgate en este momento. Mujer, ¿estás respetando a tu esposo como la Biblia enseña? Júzgate bien. Juzguen si no están viviendo un doble estándar de vida, en la iglesia de una manera y en la casa de otra manera. Juzguen eso en sus vidas. Juzguemos eso. Juzguen si han caído en el engaño de Satanás con respecto al mundo, a la sociedad que vivimos y con respecto a las Sagradas Escrituras. Y soy intencional en hablar de esto, hermanos: aborto, homosexualismo y lesbianismo, transgénero, el día de hoy, racismo y quién sabe cuántas cosas más. Juzga, analiza realmente. Eso es lo que Dios nos enseña a los hijos de Dios. ¿O te has tragado una mentira nada más porque la mayoría lo dice, o nada más porque el candidato político te lo dice, el candidato político que te gusta? Hay que juzgar, mis hermanos. Y voy a orar. Hay en tu corazón que el Espíritu Santo hable a tu vida y que en este momento no solamente juzgues, sino que tomes acción. Decir: Señor, no más. No más, Señor, esto que he estado haciendo no es lo que tú dices. Tú esperas de mí esto, Padre. Como mujer, decir: Dios, la manera que le ha faltado el respeto a mi esposo, tú no lo apruebas. La manera que le he hablado a mi esposo ha sido disrespectful, ha sido con falta de respeto. Y tú no quieres eso, Señor, ya no más. Quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Y si estás descuidando a tus hijos, matrimonio, decir: Señor, no, yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo no quiero que la mentira de Satanás controle la mente de mis hijos. Y toma acción, preocúpate, diseña un plan, una estrategia. Decir: esto es lo que vamos a hacer, y levántate y hazlo. Al principio se siente bien raro, sobre todo si no estás acostumbrado a hacerlo, mi hermano. Pero eventualmente Dios va a glorificar su nombre y muchas almas pueden ser salvas por medio de tus generaciones que vienen. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y ahí está, así tú lo dijiste, Padre. Enséñanos a tener una mente crítica, una mente que juzgue, Señor, que evalúe
la verdad del error, que pueda discernir, que podamos discernir, pero necesitamos, Padre, estar empapados con la verdad. De otra manera, no vamos a tener el estándar absoluto con lo cual medir las filosofías, las religiones, las mentiras, Señor, que vienen de Satanás. Mira el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, tú sabes si han hecho decisiones, o tú sabes, Señor, si han estado racionalizando su pecado y su inconsistencia con la vida cristiana. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres un Dios de amor incondicional. Y gracias, Padre, porque tú no nos juzgas ni nos echas en cara, aun cuando hayamos pecado y te hayamos desobedecido intencionalmente y testarudamente, porque tú nos amas, Señor, y nada más estás esperando que nos rindamos a ti y que vayamos a ti en humildad para que tú hagas lo demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Salúdense, deséense la paz del Señor y que Dios nos bendiga.